Buenos días, usuarios y usuarias de MIJP Radio. Hoy transmitiendo desde la cabina del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, saliendo vía stream a través de www.mprijp.gov.ve y a través de las cuentas, redes sociales, Instagram, @DouglasRico BZLA y @prensa 6CPC. Agradeciendo a nuestro vicepresidente de Seguridad Ciudadana y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, por este espacio. Igualmente al director comunicacional del ministerio, Joyber Ramírez, quien es el director de comunicaciones del ministerio. Igualmente a la coordinadora Joan Dubras Camoya, a nuestro amigo como siempre en los controles Eduardo Verdú, y en las cámaras internas de acá de la sala Reimer Peraza. Estamos en nuestra segunda temporada de 6CPC al día, en su edición número 12, programa que lo organizan el profesor Daniel Molina y Caroline Echenegucia con su equipo de apoyo. Estábamos escuchando, entrando en tema, escuchamos a Cherry Navarro, un hombre quien falleció lamentablemente muy joven, a los 23 años. Él había nacido en el año 1944, pero ya para 1967 había fallecido, producto de una terrible enfermedad que acabó con su vida, pero era una de las voces prometedoras. Él junto a José Luis Rodríguez, quienes hacían pareja en algunos momentos, estaban dentro de la misma academia de música, se hicieron grandes amigos. Hoy algunos ya con conocimiento o edad, para no decir, porque yo recuerdo las canciones de Cherry Navarro, bueno, un hombre, sus canciones hermosas que le estaremos escuchando durante el transcurso del programa 6CPC al día. Y comenzaremos hablando sobre el resumen de esta semana que concluyó para nosotros la semana 41. Esta semana tuvimos en el Zulia un importante evento donde se hizo la reunión de gerentes, la REDI, la Región Estratégica de Investigación Penal, que dirige el comisario Luis Ollarbe, junto con los 3 jefes de Estado, en este caso el Estado Lara, que está al mando del comisario Pablo Castro, en el Zulia el comisario Ángel Blanco, y en Falcón el comisario general Wilmer Rivera. Cada uno de ellos hizo una exposición de los logros, de los objetivos, las metas, los proyectos y los acondicionamientos de espacios físicos que se deben hacer en cada uno de estos espacios, cómo van trabajando, cuáles son sus estadísticas, cuántos expedientes han remitido al Ministerio Público solicitándoles órdenes de aprehensión a aquellas personas que han cometido delitos. Toda esa serie de evaluaciones que necesariamente hacemos de los gerentes para ver cómo están dinamizando sus despachos que están bajo su mando. Cada uno de ellos tiene diversas delegaciones municipales, diversos jefes, diversos grupos de trabajo, y deben cumplir con un objetivo que, como yo siempre digo, brindarle seguridad a nuestro pueblo. Igualmente en el estado del Tamacuro se hicieron algunos acondicionamientos de espacios físicos. Es importante que nuestros hombres y mujeres se encuentren un espacio agradable, armónico para ejercer sus funciones. Un funcionario que se sienta a gusto trabajando en una oficina, pues es imposible que lo que siempre se ha criticado, el maltrato al público. Nosotros tratamos de corregir esos errores que en el pasado se cometían muy frecuentes, no es que no se cometan, pero hemos disminuido el maltrato al público en lo que respecta al 6CPC. Es muy importante, la gente a través de las redes sociales escriben y nosotros tomamos inmediatamente
cartas en el asunto cuando un funcionario o una funcionaria ha maltratado a alguna persona. Igualmente acá en Caracas, bueno, tuvimos un importante evento, bueno, digamos 2 eventos con el Tribunal Supremo de Justicia y con sus magistrados y magistradas y personal que allí labora. El primero de ellos tuvo que ver con la unidad de perfilación forense del CICPC. Allí nuestros funcionarios, principalmente el comisario general Rubén Lugo Campos, quien es el jefe de esa unidad, junto con el comisario general Ildemar Soto, quien es su adjunto en la unidad, pero a su vez Ildemar es el director de drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penal y Criminalística, hicieron una importante actividad, una ponencia magistral cada uno de ellos a los distintos magistrados y personal que labora allí. No es fácil presentarse ante tanta gente con una preparación, y nuestros hombres allí estuvieron a la altura del nivel de estar en el Tribunal Supremo impartiendo los conocimientos sobre todo lo que tiene que ver con la perfilación criminal, una nueva técnica que se está poniendo de moda en nuestro país y corresponde al Cuerpo de Investigaciones llevar adelante este proceso. Esto nos permite ayudar en la investigación del crimen a los hombres, a los investigadores, a las mujeres investigadoras, cuando se presenta un caso de posiblemente un hombre o una mujer que cometa delitos seriados, es decir, lo que vemos a veces en películas. Claro, esto está muy distante a lo que uno ve en las películas, porque en las películas que a veces vemos han vendido las conductas psicópatas, sociópatas, frenéticas muy distintas a lo que en realidad es la conducta humana desviada de una persona. Entonces, la perfilación criminal, que es una técnica que nace en los Estados Unidos con el FBI, luego los ingleses estuvieron trabajando últimamente, los españoles y los mexicanos, pero sobre todo los españoles han hecho su trabajo. Bueno, nosotros ahora aquí en Venezuela estamos comenzando con esta técnica de la perfilación criminal. Es importante porque permite a nosotros avanzar mucho más allá del delincuente y del criminal que comete delitos. En Venezuela son pocos los casos que se conocen de delitos seriados, porque gracias a Dios no hay personas que cometen este delito tan frecuentemente como sucede en otros países. Si tenemos sujetos con desviaciones que cometen delitos sexuales brutales en nuestro país, pero que también eso ha sido estudiado. Si nosotros recordamos un poco lo que fue la historia, en Táchira hubo una persona que lo llamaron el come gente. Esta persona mató varias personas y se las comía, el antropófago. Así igual tuvimos otro caso acá en Miranda, hacia los lados de Río Chico. Hemos tenido otro tipo de delincuentes seriales que cometen delitos, igualmente gente que ha cometido delitos sexuales, es lo que mayormente hemos visto y se ha estudiado, y en esa onda está la unidad de perfilación criminal forense. Pronto haremos un estudio de la tipología del delincuente venezolano con ayuda de muchos expertos, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, donde hay excelentes profesores, maestros, maestras, que conocen tema de la criminalidad, porque este es un trabajo que no solamente es de psicólogos, sino también sociólogos, criminólogos, que deben participar, y psiquiatras que deben participar para establecer más o menos una aproximación de lo que puede ser la tipología del delincuente venezolano. Igualmente, esta semana se dio inicio al curso de peritos identificadores. Importante tener esta
este grupo de hombres y mujeres que están formándose y que ya hemos empezado a formar algunos cuantos en otrora, esto motivado a que el equipo que había sustituido a los expertos en lofoscopia, o mejor conocido como dactiloscopia, había bajado su crecimiento en la preparación de estos hombres y mujeres, motivado a que teníamos un equipo que hacía el trabajo que ellos hacían. Ellos podían a veces durar hasta un mes tratando de identificar a una persona. Este equipo en fracciones de segundo podía darnos la identidad de una posible impresión digital localizada en un sitio de suceso. Pero, como lo he dicho en otras ocasiones, ese equipo fue paralizado vía remota como parte de las sanciones a que ha sido sometido Venezuela. Y nos pararon ese equipo, entonces tuvimos que reinventarnos, tuve que reinventarme con la institución y volver a los esquemas antiguos hasta que nuestros hombres y mujeres que se preparan en nuestro país podamos hacer un equipo similar, avanzado, con estas características que nos fue paralizado desde Canadá. Así como ese equipo fue paralizado el IBIS, quien hacía estudios topográficos de lo que es la ojiva de un proyectil, lo que es el culote de esa bala, donde se hace la percusión. Ese equipo nos podía analizar en fracciones de segundo una muestra y hacer las comparaciones inmediatas si estaba depositada en la base de datos el instrumento de muestra, y podíamos resolver rápidamente de qué arma se trataba y quién era el posible dueño. Mientras estuvo funcionando nos dio excelentes resultados, pero al igual que el AFIS, el IBIS, como se le conoce, fue apagado de manera remota desde Canadá, producto pues del bloqueo económico que ha sufrido nuestro país. La seguridad no tiene color, la seguridad es de todos, nosotros todos tenemos que trabajar por la seguridad para mantener los niveles del delito controlados. Yo decía y siempre digo que el delito nunca va a desaparecer, siempre va a haber delito, pero podemos controlarlo como lo hemos hecho aquí en Venezuela. En Venezuela muchas personas ya lo dicen, el nivel de seguridad que sienten cuando están en las calles, sienten que ya no hay el temor del secuestro, y no con esto quiere decir que el delito desapareció, el delito siempre estará allí, el delito viene desde las épocas romanas. Desde allí los legisladores romanos comenzaron a trabajar sobre el delito. Estamos hablando de una gran cantidad de años y hoy por hoy el delito se mantiene y se ha transformado sus formas de operar en otros delitos. Pero sí podemos estar claros y seguros que nuestras estadísticas no se trata de engañar, de esconder o de tapar el sol con un dedo. Aquí no se está tapando el sol con un dedo. Aquí las estadísticas nos permiten día a día decir cómo vamos moviéndonos, cómo se está comportando el delito y el delincuente, y cómo los órganos de seguridad ciudadana junto a la Fuerza Armada Nacional hacen su trabajo para mantener el control del delito. Por eso muchas personas están hablando de la seguridad y no son personas que viven en nuestro país. Les puedo decir, gente que ha venido, ha visitado el país y se percatan que no es la imagen que ellos tenían. Veo personas que a veces critican cuando hablamos de la seguridad, pero realmente yo, con cifras en mano, puedo decir que nuestro país es uno de los países hoy más seguros que existe en el continente. Puedo decirle que ni siquiera estamos en la lista de las primeras 50 ciudades más violentas de América. Ni siquiera. México lamentablemente tiene 6 ciudades que encabezan la lista. Y esto por la frecuencia de personas fallecidas. Nuestro
Ahorita cuando analizamos las estadísticas de los homicidios, nosotros tenemos 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ciertamente hubo una época que llegamos a tener una gran cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero yo no estoy diciendo mentira, porque si yo digo mentira, la mentira se me revierte, tiene patas cortas. Aquí manejamos a través del Observatorio Venezolano de la Seguridad lo que son las cifras. Y esas cifras nos permiten nosotros ver semana a semana dónde se está moviendo el delito, cómo se está comportando. Inmediatamente el responsable de ese cuadrante de paz donde el delito se ha incrementado es llamado, es exhortado a que cumpla con sus funciones para que la próxima semana en ese cuadrante de paz el delito disminuya si fue que hubo un incremento. Entonces, todos los lunes en la tarde el ministro convoca, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, él convoca a una reunión todos los lunes para hacer el análisis de las estadísticas de la semana anterior. Ya ahorita vamos corriendo a la semana número 42 y comienza a evaluarse todo lo que pueda suceder hasta el día domingo. Ya nosotros tenemos las estadísticas hasta la semana 41, que fue ayer domingo, cómo se comportaron los distintos delitos, cuál fue el incremento o la disminución que pudo haber habido durante esta semana. Nosotros venimos de varias semanas decreciendo el delito. ¿Por qué? Porque bueno, no se cometen delitos, no es que no hayan denuncias. Hay semanalmente nosotros contabilizamos más de 1.000 denuncias, es el promedio, más 1.100, 1.064, es una media que tenemos allí. Y ahí vamos analizando todo, porque no se puede tapar un homicidio, no lo podemos esconder. ¿Cómo ocultamos un homicidio donde hay una víctima, donde hay familia? Todo eso se registra. Todos los delitos se tienen que registrar para poder tener la verdad de la incidencia delictiva. Y eso nos ha permitido a nosotros, a todos los órganos de seguridad ciudadana, trabajar para la disminución de este fenómeno delictual. Y continuando en lo que fue la semana, hasta ahora Verdú no me ha hecho señas, quiere decir que podemos continuar en la sede de la avenida Urdaneta del Cuerpo de Investigaciones. Se llevó a cabo un acto con motivo al aniversario número 41 de la Asociación de Jubilados. Allí tuvieron la oportunidad en el Salón Bicentenario de compartir un grupo de hombres y mujeres que en su momento dieron el todo por esta institución y por el país, o por el país y por la institución, porque el país tiene que ser primero. Ayer alguien me decía en redes sociales que nosotros, los órganos de seguridad ciudadana, no íbamos a ser valientes para enfrentar la situación del Esequibo. Esa persona, que me imagino que a lo mejor no es venezolana, tampoco puede decir que está en el Esequibo, hacía referencia a que nosotros en Venezuela, nuestros hombres, nuestras mujeres, no íbamos a enfrentar el Esequibo como vendemos la imagen de la seguridad en Venezuela y las operaciones que se vienen realizando. Realmente no vale la pena responderle, pero le digo a ustedes, yo analizaba ayer y decía, primero, nosotros no podemos ir a una guerra con nuestros hermanos venezolanos, porque el que está en el Esequibo es venezolano, el que está en el Esequibo no es guyanés, es venezolano. El Esequibo es tierra venezolana. Entonces entre venezolanos no podemos ir a una guerra. Si él está pensando o se está parando del lado del contrario de la acera, bueno, me imagino que no es venezolano y que su opinión la ve desde afuera del país con otro punto de vista. Pero realmente el Esequibo es venezolano y no puede haber lucha entre venezolanos. Vamos a una breve pausa musical para seguir escuchando a Cherry Navarro y ya regresamos. Ya regresa
CICPC al día. C al día. Bueno, y continuando con las actividades de la semana, también el comisario general Ernesto Franco hizo una importante disertación sobre la criminalística en el Tribunal Supremo de Justicia a un grupo de magistrados y personal que trabaja allí. Esta semana fue muy importante la labor didáctica realizada por nuestros hombres y mujeres en esos conversatorios con los magistrados del Tribunal Supremo. Vuelvo y repito, es un público bastante exigente donde nosotros tenemos que dar lo mejor para demostrar de qué está hecho el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para seguir trabajando en este proceso de lo que tiene que ver con la justicia penal en Venezuela. Demostrar que nuestros hombres y mujeres realmente cuentan con la preparación necesaria en la investigación de un delito y que los elementos que nosotros le podemos aportar tanto a los tribunales como al Ministerio Público sirvan para lograr realmente, si una persona es culpable, que sea condenada por el delito que ha cometido. Quien al final decide la culpabilidad o no es ese proceso penal que se lleva a cabo y son los jueces quienes terminan dictando la sentencia de acuerdo a los elementos y argumentos, pruebas y evidencias que se presenten durante el juicio de ese proceso penal que se lleva. Entonces es importante la credibilidad que podamos dar nosotros como órgano de investigación a los tribunales de justicia, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía o Ministerio Público. También estuvimos presentes en una reunión en la Asamblea Nacional con lo que tiene que ver con la violencia de género y allí fueron atendidos por una comisión presidida por la diputada Asia Villegas. Allí estuvieron presentes la secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, comisaria general Bercy Bracho, la comisario jefe Yané Guevara, quien es la jefa de la División de Investigación de los Delitos que tienen que ver con violencia de género y niños, niñas y adolescentes, o jóvenes, como hoy en día es la forma real de llamarlos, varones y hembras. Ellos, bueno, en esta importante reunión, estuvieron hablando sobre lo que es la atención primaria que se le debe brindar a una víctima de violencia, sobre todo a esa mujer que ha sido maltratada por un hombre, por una relación sentimental iniciada y que termina esa relación en los peores términos y con el maltrato hacia esa mujer. Entonces, Asia Villegas, que es una de las defensoras férreas de la mujer, junto con un grupo de mujeres de la Asamblea Nacional, recibieron la visita de nuestras funcionarias y allí estuvieron compartiendo en un buen rato, un largo momento, ideas y cómo vamos a mejorar entre todos lo que es la atención a la víctima de violencia por parte de un hombre hacia una mujer. Importantísimo. Debemos buscar la manera de disminuir a su mínima expresión, y eso no es nada más con una situación donde intervengan los organismos de seguridad, sino la educación, el trabajo preventivo que hacemos en las escuelas para que nuestros niños y niñas crezcan con el mejor perfil para evitar ser víctimas en futuro de este fenómeno delictual. En la región de Guayana también se llevó a cabo el encuentro de gerentes para
revisar las estadísticas, los proyectos, las metas, los objetivos, los acondicionamientos de espacios físicos que deben hacer los jefes para lograr la armonía de ese hombre, de esa mujer que trabaja allí. Bueno, y estuvieron reunidos con el comisario general Ramón Rojas, jefe de la región estratégica de investigación penal Guayana, conjuntamente con el comisario Cristian Mijares, quien es jefe de la delegación estatal Amazonas, el comisario Alfredo Malaver, quien es el jefe de la delegación estatal Bolívar, y el jefe de la delegación Delta Amacuro, que es el comisario Luis Carrera. Allí cada uno expuso sus puntos. Es importante reseñar que sobre todo estos estados fronterizos, como es el Delta Amacuro y Amazonas, se ha hecho importantes avances para evitar la comisión del delito de trata de personas por esa zona fronteriza. Han dado importantes resultados estas oficinas en esa materia de delito. Por otro lado, la región estratégica de investigación penal de Anzoátegui, o como se le conoce, oriental, ahí al mando del comisario general Mario Pacheco, esta semana inauguró una de las oficinas más importantes que estamos creando a nivel nacional, como es la Coordinación de Investigación de Siniestros. Allí se acondicionaron unos espacios para el funcionamiento de esta coordinación, ya que la teníamos solamente en Caracas y a veces ocurría un evento y de aquí a que los muchachos llegaran habían pasado muchas horas y muchas evidencias pueden desaparecer en ese transcurso de tiempo, producto quizás de consecuencias del mismo delito que se está presentando en esa situación o el mismo evento, delito no, digamos el evento que se puede estar presentando. Entonces hemos ido creando, próximamente sí, inauguraremos Monaga, ya tenemos en Zulia, tenemos en Lara, hemos ido creciendo en cuanto a esta coordinación de investigación, pero no es nada más crecer, poner una oficina, una coordinación, es la preparación que le estamos dando a cada hombre, a cada mujer que pertenece a esta unidad tan importante y que ha sido tan exigida en estos últimos tiempos, sobre todo con estos fenómenos donde hay ataques terroristas hacia el Estado venezolano, cuando hay una situación de un siniestro aéreo, cuando hay un evento de un incendio provocado o no, ellos tienen que intervenir y determinar junto con muchas veces el cuerpo de bomberos, con quien hemos hecho, y así se establece, una importante alianza que nos permite entre los dos órganos de seguridad ciudadana hacer un análisis de un sitio de suceso donde posiblemente se haya cometido un hecho con dolo, es decir, donde se haya provocado un incendio. Entonces, entre ambos equipos han llegado a una simbiosis, una sincronía que nos permite dar el mejor resultado para la evaluación y posible juzgamiento de alguna persona que sea responsable de este tipo de hecho criminal. Y así hemos ido avanzando durante la semana. De verdad que bueno, ha sido una semana bien exigente, no hemos parado, nos hemos mantenido ahí trabajando. Por otro lado, bueno, tenemos la unidad y como le dije ya, estamos preparando nuevos peritos identificadores y esto tiene que ver con lo que son las impresiones dactilares, conocidas hoy día en épocas modernas como lo que es la lofoscopia, en otra hora conocido como dactiloscopia, pero bueno, los avances modernos dicen que debemos llamarlo lofoscopia. Y nosotros tenemos la Oficina Central de Reseña. Esta Oficina Central de Reseña la creamos nosotros hace algún tiempo con el fin de evitar cosas que venían ocurriendo cuando una persona le usurpaban la identidad. Es decir, una persona caía detenida
con una cédula o aportaba los datos falsos de otra persona, pasaba todo un proceso, esta persona por alguna circunstancia le daban un beneficio, iba a la calle, se mantuvo durante todo un proceso con ese nombre ficticio que no le pertenecía o ese número de cédula que no le pertenecía, y cuando salía a la calle producto de un beneficio y dejaba de presentarse, libraban una orden de aprehensión hacia esa persona que no era, es decir, hacia ese nombre, hacia esa identidad. Entonces, Douglas Rico, que había cometido el delito, pero utilizaba el nombre de Pedro Pérez, entonces resulta que salió una orden judicial en contra de Pedro Pérez, que nunca había cometido delito, que era una persona sana, una persona que es demostrable que nunca había cometido delito, pero aparecía solicitada ir por X o Y delito. Tenía que esperar el vía crucis de si era detenido, por ejemplo, en Táchira, pero estaba requerido por Anzoátegui, tenía que esperar que las unidades con el tiempo pudieran trasladarlo hasta el estado Anzoátegui. Una vez en el estado Anzoátegui, luego de pasar unos cuantos días, se demostraba que no era la persona que había estado detenida, porque es donde empezaban a hacer el proceso de identificación de esa persona, porque las personas, por supuesto, tienen que alegar que ella nunca ha cometido delito, como es normal, natural. Para evitar todo este viacrucis que le estoy hablando y que es muy larga, las experiencias y los ejemplos que existieron durante mucho tiempo, se creó la Oficina Central de Reseña, que está conectada directamente con el SAIME. Esto nos permite a nosotros que cuando una persona es traída por cualquier órgano de seguridad ciudadana o nosotros como cuerpo de investigaciones hacemos la reseña de una persona, inmediatamente a través de su decadactilar, pues al llevarla al captahuella nos dice su verdadera identidad y evitamos estos males que venían ocurriendo en el pasado. Aún faltan algunas personas por corregir, porque fueron muchos en su época, quizás que los delincuentes utilizaban identidades falsas. Sin embargo, se ha ido corrigiendo y se ha ido detectando y se ha ido mejorando cada día para evitar generar más situaciones incómodas a una persona que jamás ha cometido delito. Entonces nace la Sala Central de Reseña, donde hay todos los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional que tengan una persona detenida, antes de llevarla a presentación por un delito, debe pasar por allí para identificar plenamente a esta persona que ha cometido un hecho punible. Y así vamos avanzando en mejorar lo que es la seguridad de nuestro país. Vamos a una pausa musical para luego regresar con algunos casos de connotación de la semana. Ya regresa 6CPC al día. Continuamos con 6CPC al día. Casos de connotación. Bueno, y antes de entrar en casos de connotación, escuchábamos nuevamente a Cherry Navarro, acompañado por Chelique Saravia, quien tocaba el 3 allí en esa canción. Chelique Saravia también estuvo mucho tiempo con María Teresa Chacín, hicieron grandes duetos entre la música y el canto, gente que han representado nuestro folclore venezolano, el más hermoso. A veces me paso de pedante, dirá la gente, por decir que mi país es el más hermoso del mundo, el más seguro del mundo, pero lo digo con todo el amor y con todo el corazón. No hay mejor país que Venezuela. Y quien se ha ido de nuestro país por alguna circunstancia que ha tenido que irse, pensar buscar otros, bueno, sé que añoran volver a nuestro país y estoy seguro que cuando se acabe este bloqueo criminal, salvaje, unilateral, en que nos han sometido a todos los venezolanos y las venezolanas desde el extranjero,
muchas personas regresarán otra vez a sus hogares y a seguir viviendo y compartiendo lo que aquí se comparte. Lo que hay aquí no lo hay en otro lado, no lo hay en otro país. Venezuela es única, con sus bellezas naturales. Nuestro mejor país, Venezuela. Y me criticarán por lo que diga. Siempre, uno nunca es la moneda de oro para tener el 100% a su favor, de que la gente no lo critique a uno. Pero mi mejor país, y con orgullo y con amor lo digo, con esa alegría, con ese amor que llevo por dentro, por mi patria, este es el mejor país. Bien, entrando en casos de connotación, y esta semana llamó mucho la atención la cantidad de, digamos, niñas y niños, bebés, infantes que fallecieron producto de maltrato por parte, en muchos casos, de un hombre que no es su padre biológico. Es el hombre que la mamá de ese niño escogió después de haber nacido este niño o esta niña, y empezó a ser pareja con un sujeto que no tenía vínculos de sangre, de consanguinidad con ese bebé o esa bebé, y termina causándole la muerte. En estos casos, bueno, todos han sido esclarecidos, se han puesto mucho a las órdenes de los tribunales y del Ministerio Público, pero el llamado a la conciencia de los familiares, cuando usted tiene un familiar que da luz y que se comporta de una manera muy distinta a lo que usted fue si usted ya ha parido, pero ve que no hay una copia o no hay un comportamiento como el que usted ha tenido con sus hijos, es el momento de buscar la manera de llamar a los órganos orientadores. Existe el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que es posible que allí se oriente esa madre, a ese padrastro, para evitar un daño. Las jóvenes, producto quizás de su inmadurez, cambian de pareja, aún lactando, y esa persona o ese hombre no tiene ningún afecto, ningún apego con esa bebé o con ese bebé, y si el bebé llora mucho le molesta y terminan ocasionándole maltrato a ese niño. Pero bueno, no todos los casos se darán a conocer, quizás por razones de tiempo, pero vamos a hablar. El primero de ellos fue en Cumaná, donde una bebé, una niña de apenas un día de nacida, nace el 28 de agosto del 2022. Allí el padrastro, una discusión que tuvo con la madre, en este caso la madre Frangelis Hernández, de 18 años de edad, Joana Guevara, de 42, quien es la abuela de la niña. Allí, este caso fue muy particular. Allí esta joven madre, después que da a luz o pare en el centro hospitalario, se va sin la autorización, primero que fue un parto incluso incómodo, medio complicado. Ella se va del hospital con su niña, luego aparece en la comunidad, donde toda la comunidad la había observado, y sin la niña, alegando que la niña había fallecido en el hospital. Ella con una nueva pareja que quizás le iba a ser incómodo a esta nueva pareja. Esta niña, esta joven de 17 años, decide quitarle la vida a su hija y enterrarla un día después de haber nacido. Durante el proceso de investigación, los pesquisas, y de acuerdo a las informaciones obtenidas por varios moradores, de que le parecía extraño que esta joven, después que había estado en estado,
alegaba de que su hija había fallecido en el hospital. Cuando se pesquisa en el hospital se determina que ese día no hubo personas, no hubo niños ni niñas fallecidas. Igualmente se va al registro civil, nunca fue presentada en el registro civil, mucho menos hubo una emisión de alguna carta de función por este niño. Es así como los pesquisas deciden interrogar tanto a la abuela de la niña como a la madre, y se determina que una vez que esta madre le causa la muerte, procede a enterrar a esta niña en el patio. Por ello, bueno, ambas se encuentran detenidas. Lamentablemente esta bebé no tuvo tiempo de conocer la vida, de cuestiones de Dios, del destino. Y bueno, ahorita se enfrentarán a ese proceso penal. Otro de los casos ocurre en Barquisimeto. Allí el día 5 de octubre, a las 3 horas de la mañana aproximadamente, la ciudadana detenida, en este caso, Jennifer Colmenares, de 24 años de edad, detenido, es pareja de la víctima, en este caso Génesis Saraí Durán Barahona, de 26 años de edad. Allí ellos tenían una relación, ella decide dejarlo, él se niega a perder a esta mujer, estando ella embarazada con 15 semanas, este hombre la golpea hasta producirle la expulsión del feto. Allí ella fue trasladada al hospital, logró salvarse la mujer, pero lamentablemente falleció esa criatura que estaba formándose dentro del vientre de esta mujer. Bueno, ahí está preso Jennifer Colmenares, de 24 años de edad, quien no aceptaba la pérdida de la relación. Y vamos a hablar de otro caso de infanticidio ocurrido en el estado Nueva Esparta, específicamente en el municipio Por la Mar. Se trata de Tisnelly Victoria Santiago Ramos, de 3 meses de nacida. Ahí está detenida la ciudadana Tixenia Ramos, de 22 años de edad, y Nelson Santiago, de 36 años de edad. Allí la bebé fue llevada al hospital e ingresa sin signos vitales. Durante el proceso de investigación, aquí el hombre, que no es padre de esta niña, amenazaba a la madre de que la niña lloraba mucho y que debía callarla. Terminó golpeándola, luego de haber ingerido una gran cantidad de bebida alcohólica, causándole la muerte a esta pequeña de 3 meses de nacida. Bueno, cosas como esas que vamos a tratar y seguimos viendo casos lamentables. En este caso en Ciudad Guayana, Moisés Valentina Vívenes Rodríguez, de 1 año de edad. En este caso está detenida su madre, Yesiré Vívenes, de 24 años, está en fuga. Moisés Barreto, padrastro también de la víctima, hecho peculiar. Por eso hablar de estos casos y hacer el llamado de atención a los familiares, sobre todo a los familiares, cuando tienen una persona que convive con un sujeto que se sabe que no es el padre biológico de ese infante o ese infante, hay que tener mucho cuidado, porque él no le duele, él no lo lleva en la sangre. Aquí también, bueno, explicar lo lamentable que fue este suceso no valdría la pena, en la forma en que le causan la muerte también a este pequeño. Otro de los casos que fue esclarecido por la División contra Homicidio y que en su momento generó mucha comunicación en redes sociales, mucha información,
fue la muerte de un médico de nombre Silvino Antonio Valladares Muñoz, de 28 años de edad, médico cirujano, quien trabajaba en las Lomas de Urdaneta, en un módulo de Barrio Adentro. Él allí atendía a la comunidad y habían dos sujetos que fueron y se hicieron pasar por enfermos. Estos sujetos, con la intención de robar a este médico, le ocasionan la muerte. Luego de varios días, porque este hecho ocurre en agosto, casi 2 meses, el 11 de agosto, luego de 2 meses de trabajo continuo de los pesquisas de la División contra Homicidios, lograron identificar y detener a los ciudadanos Ruineyer Goto, de 28 años de edad, y Jason Jesús García, de 23 años de edad, a quienes se les incautó algunos bienes que había sido despojado este médico cirujano por parte de estos sujetos, quienes se dedicaban a robar personas para después vender los bienes y con ellos adquirir sustancias estupefacientes y psicotrópicas para su consumo. Por otro lado, los funcionarios de la Delegación Municipal de Caricuao lograron la detención de 5 personas. Estas personas fueron detenidas de manera flagrante por tener en su poder material estratégico que era sustraído del metro de Caracas, específicamente de las adjuntas, donde queda la estación Las Adjuntas, el principal estacionamiento de nuestro metro de Caracas. Este grupo de personas se dedicaban a sustraer todo lo que era el material estratégico, ocasionándole gran pérdida al Estado por el hurto de este material. Por este hecho están detenidos Baker Ordosboite, de 35 años de edad, Franklin Gómez, de 29 años de edad, Frangelis Vara, de 19 años, Henderson Leiva, 24 años, Carlos Conde, 23 años. Aún hay dos personas que faltan por identificar y solicitar de su orden de aprehensión, quienes son apodados como Humito y José Rangel. Es importante que este acertado golpe que se le dio a estos depredadores de material estratégico y sobre todo de nuestro metro de Caracas se haya neutralizado a fin de minimizar esta gran cantidad de sabotaje que se hacen sobre ese importante medio de transporte que moviliza, la gran mayoría de los caraqueños se movilizan por este medio, y la afectación que ellos producen también redunda sobre todo el trabajo que cada persona sale en la mañana, sobre los estudios de un joven estudiante que va al liceo, que va a la escuela o que va a la universidad, y se ve afectado por el funcionamiento de nuestro metro de Caracas, que debemos seguirlo cuidando como hemos venido haciéndolo y haciendo ese trabajo de hormiguita para mantener sus instalaciones. Ya por último y para finalizar, vamos a hablar de un caso de intrusismo, donde hay personas, y con esto hay que estar pendiente, nosotros siempre hacemos los llamados, hay personas que se hacen pasar y ejercen ilegalmente el trabajo de odontología, de psiquiatría, de psicología. Estas personas que se hacen pasar por estos profesionales incluso hacen operaciones y lo hacen en sitios que no gozan de las condiciones higiénicas saludables para realizarse este tipo de actividades. Entonces, estamos hablando de un caso ocurrido en Por la Mar, en la avenida Terranova, sector Génoves, municipio Mariño. Allí, por este hecho, se detienen a Francis Ávila, de 26 años, Carelli Díaz, 18, Giselni Martínez, 36, Carlos España, de 30, Armando González, 51, Carlos Ramírez, 26, Armando González, 51 y Adrián González, 28, quienes tenían un servicio de ortodoncia.
los cuales funcionaban de manera clandestina en el interior de una vivienda cercana al lugar de las detenciones. Ahí no habían las condiciones de salubridad que debe tener para practicar una ortodoncia, debe haber una contaminación en su boca, en sus encías, puede generar la pérdida total de todos los dientes y muelas que usted tiene. Pueden crearle un absceso, le puede dar hasta cáncer, producto de una mala praxis por parte de estas personas. Bueno, no llamamos mala praxis, pues es que ni siquiera son profesionales sino grupos de personas dedicadas a hacer daño, buscando el lucro, porque quien busca el lucro de manera ilegal está haciendo daño, es penado por la ley. Es importante ver siempre dónde se va a ir, cuáles son las características, quién recomienda a quién. Lo barato termina siendo caro, y sobre todo en materia de salud debemos tener mucho cuidado con este tipo de intrusismo que a veces se da en algunas partes. Bueno, ya son las 12 horas del mediodía, concluimos un nuevo programa de 6 CPC al día, seguiremos dando información y seguiremos sobre todo trabajando por la seguridad de usted, para que usted cuando salga a la calle se sienta tranquilo, que está en el país, es uno de los países más seguros. Lo que antes no podíamos decir, hoy lo digo con orgullo y con conocimiento de causa. No digo que el delito va a desaparecer, pero sí lo podemos controlar como lo venimos haciendo. Buenos días, y será hasta el próximo lunes en que tengamos un nuevo programa de 6 CPC al día.